Dicen que predijo la guerra de las Malvinas. Dicen que es capaz de ver muertitos, como ella los llama cariñosamente, donde el resto solo vemos el vacío. Para los interesados en los fenómenos paranormales y los contactos con el más allá, Paloma Navarrete no necesita presentación. Farmacéutica y psicóloga, es una de las personas que más ha trabajado en nuestro país en el mundo de lo inexplicado. Desde 1987 es además una de las caras más reconocibles del prestigioso grupo EPTA, creado por el mítico Padre Pilón y dedicado a la investigación de fenómenos paranormales. Hoy en Boira nos presenta su último libro, Otras fronteras, otras realidades, de Ediciones Luciérnaga. Pues esta es Paloma Navarrete. Paloma, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo, Alex. Hablas en este último libro, recordamos, Otras fronteras, otras realidades, de ese encuentro, ¿no?, en la frontera que tuviste con el espíritu del tío José. Sí, señor, sí, señor. En ese encuentro en que él mismo te instó a que empezaras ya a colaborar en el cambio de paradigma, ¿no? Cuando hablamos, Paloma, de cambio de paradigma, ¿a qué nos referimos? ¿Hacia qué nuevo mundo vamos? ¿Cómo nos afecta? A ver, nos referimos a un cambio de modelos en una sociedad. Las sociedades van evolucionando, van progresando y en ese viaje, digamos, se va produciendo un cambio de conciencia. Pues eso es a lo que nos referimos con un nuevo paradigma. Un cambio de conciencia en la que se pasa de una conciencia muy racionalista, muy lógica, muy materialista, de alguna manera, a pasar a tener contenidos y significantes diferentes, como a considerar la Tierra como un ser vivo, como un ser que siente, que padece, a respetar esa Tierra y además abrir la mente a otras realidades que, aunque no están aquí en nuestras tres dimensiones y tiempo, existen otros mundos, otros universos. Existe la magia. Claro, claro que existe. La magia existe desde la prehistoria, desde que el hombre ha tenido un poco de cabeza, y ha funcionado a lo largo de toda la historia y sigue funcionando. Ha estado, en la época antigua sobre todo, muy imbricada con la religión, y hay rituales religiosos que son también rituales mágicos. Y es operativa y funciona. Es muy fácil la base de la magia. Sencillamente es ser conscientes de la inmensa reserva de energía, infinita reserva de energía, que tenemos a nuestra disposición en unos planos superiores a este, saber captarla, acumularla y dirigirla a un objetivo. Y así se puede modificar la realidad. Modificar entre comillas, ¿eh? O sea, no es modificar, bueno, aquí varita mágica y este mundo desaparece y aparece el mundo de la Cenicienta, no. Pero sí obtener resultados que modifican una realidad. Resultados como, por ejemplo, Paloma, conseguir un taxi. Sabía que me lo ibas a decir. Pues sí, eso es pequeña magia, pero la pequeña magia funciona también. Verás, la técnica para encontrar un taxi. Primero, aquietar la mente. Eso es fundamental, hay que hacer un silencio en la mente. Segundo, ponerte en modo taxi, como se dice ahora. Y no pensar nada más que taxi, taxi. Y juntar los dedos de esta manera. Esto ayuda a equilibrar los hemisferios. Así. Tú te pones en la esquinita que sabes que, bueno, que pues buen sitio, buen cazadero, y así, y taxi. Y el taxi llega. Y el taxi 3 llega. minutos. Y esto se puede aplicar, además de para encontrar el taxi, para aparcar, aparcar también. Para encontrar una mesa en algún sitio que es dificilísimo. Lo que pasa, Paloma, si es para aparcar, ¿qué hacemos? Bueno, ahí hay que soltar el volante, ahí, entonces. Vamos a ver. O llevas un secretario, que es el que junta los dedos, llevas a alguien contigo, o, a ver, no los juntas, pero mentalmente los juntas.
O sea, es como si hicieras el gesto, que es lo que te sirve para tranquilizarte. Y se aparca. Se aparca. Aquí en Barcelona no está fácil la cosa del parking. En Madrid no te cuento. Pues se aparca. ¿Y para encontrar cosas, por ejemplo? No, mira, para encontrar cosas yo utilizo las llaves o el péndulo. El pendulito. El pendulito, la radiestesia es lo que nos sirve estupendamente para encontrar llaves, gafas, en fin, esas cosas que se pierden siempre, por lo menos yo. ¿Y qué podemos llegar a hacer con el péndulo? Porque cada vez hay más interés por un tema que parecía olvidado y cada vez hay más personas que se interesan por el péndulo, la radiestesia, para acertar cosas del futuro, incluso para encontrar objetos, ¿no? Objetos perdidos. Sobre todo para encontrar objetos y para encontrar personas. También. Personas. Mi jefe, que era el padre Pilón, José María Pilón, el que fundó el grupo EPTA, el equipo de investigación de fenómenos paranormales, era un radiestesista maravilloso. Y él colaboró mucho con la policía para encontrar desaparecidos. Y encontró. Con el uso del péndulo. Sí. Y además él lo hacía de una manera muy curiosa, porque lo hacía sobre un plano. Un mapa. Primero, suponte que se busca una persona que parece ser que está en una región, pues mapa de la región. Se va acotando a base de sí, no, está aquí, sí, no. Se va acotando zonas cada vez más pequeñas, hasta llegar el mapa de una ciudad, hasta llegar el mapa de un barrio, hasta llegar al punto. Hay un problema, las personas se mueven. Y entonces, claro, ahí hay un margen de error, o que ya no esté ahí pero esté aquí al lado, muy complicado. Pero bueno, lo curioso del péndulo es que evidentemente el que encuentra todas esas cosas no es el péndulo es un instrumento tuyo. Es la persona. Eres tú, claro. O sea, la capacidad de evidencia se canaliza a través de ese instrumento, como yo la canalizo a través de mi bola de cristal. ¿Y todos tenemos esa capacidad? En mayor o menor medida, sí. Y siempre se puede desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Pues aprendiendo la técnica de utilizar el péndulo y la técnica, sobre todo las técnicas mentales. O sea, que tienes que tener concentración, visualización, enfoque, paciencia. No tener un resultado preconcebido. Nunca en tu vida tú no sabes lo que vas a encontrar. No tener expectativa. No tener expectativa. Mente en blanco. Silencio interior, fundamental. Y luego hay otra característica, esas son características del mago, ¿no? El mago tiene que tener esas características y luego 4 cosas fundamentales, que es querer, saber, osar y callar. La más difícil es la de callar. Fíjate. Querer porque tienes que tener un objetivo, quieres conseguir eso. Saber porque si no tienes la técnica para conseguirlo, difícilmente podrás. Osar, atreverte a hacer ese trabajo mágico, porque como siempre actúas con una ética impecable, no tienes miedo a los resultados poco deseados que puedes conseguir. Y callar, porque no se puede uno colgar medallas ni presumir como un pavo de lo que consigues. Se trata quizá de nuestra intuición, de potenciar la intuición, claro, que está dormida. Claro. A ver, nos la han dormido. Nos la han dormido. Nos la han dormido. Y nosotros se la seguimos durmiendo a nuestros niños. Aquí es que eso, en fin. A ver, a partir de Descartes, ¿verdad? El pienso luego existo, ha sido racionalismo puro. Entonces, hemos desarrollado muchísimo un hemisferio cerebral, que es el lógico, y nos hemos cargado o hemos atrofiado el hemisferio derecho, que es el creativo, y el intuitivo, el imaginativo, y ese hay que despertarlo. Y eso se hace con mucho trabajo, con muchas técnicas, o sea, de la concentración, todo eso que he contado, y con mucha fuerza de voluntad. Y si potenciamos eso, ¿qué seremos capaces de conseguir? Cada uno conseguirá algo, unos más y otros menos, pero cada uno descubrirá
cuál es su mayor capacidad dentro de las capacidades extrasensoriales. O sea que alguien se decantará por la videncia, por la bola de cristal, por ejemplo, o bien por el pendulito, o bien por las psicofonías. O sea, cada uno encontrará su herramienta y será esa herramienta la que le dé la información, a través de la que lleguen los paquetes de información que todos responden a la capacidad de percibir. Desarrollar la capacidad de percibir más allá de los 5 sentidos tradicionales. En este libro, recordamos, de Paloma Navarrete, Otras fronteras, otras realidades, el aprendiz de brujo, ella nos cuenta no solo cómo potenciar esas habilidades, sino también experiencias, aventuras mágicas que has tenido con tu grupo de aprendices de brujo, ¿no? Sí, y de mago. Sí, sí. Y hay una frase que a mí me impresionó mucho, yo creo que esa quizás sería la esencia, ¿no? Que hay un momento que les dices, es que pensáis demasiado, tenéis que sentir. No se trata de pensar, sino de sentir. No se trata de pensar. Hay que sentir, es la sensación. Y además hay una cosa muy curiosa. A ver, aquí viene muchísima gente que tiene capacidades extrasensoriales y que entonces, y cómo distingue lo que es intuición de lo que es imaginación. Es facilísimo. Mira, la imaginación se elabora de dentro a fuera. O sea, realmente pensamos una idea y la intuición, la percepción, la visión te llega de golpe y porrazo como si fuera un golpe en la frente, ¡puah!, de fuera adentro. No lo has pensado. Cuanto menos piensas en esa situación, más ves, por decirlo de alguna manera, porque no se utilizan los ojitos estos. Entonces las decisiones también son más certeras, ¿no? Mucho son decisiones más, mucho más correctas. Mucho más lúcidas. Más además, lúcidas. Más lúcidas. Oh, eureka, lo encontré. ¿Y cómo podemos entonces potenciar esa intuición? Pues trabajando. Trabajando, ¿pero cómo? Pues a través de técnicas. ¿Alguna técnica? Ahora mismo los espectadores puedan empezar a experimentar. Bueno, lo primero de todo, la primera técnica y principal es hacer silencio interior. Silencio interior. No pensar, eso es imposible, es muy difícil. Pero lo que se puede hacer es no quedarse en ningún pensamiento. Deja pasar. No te quedas en nada. Flotas, divagas, no te quedas en nada. Entonces ahí estableces el primer paso para tener una conciencia expandida, más abarcativa y más receptiva que la que utilizamos para todos los días, que somos un poco cegatos. Es decir, que de esta manera podemos ya empezar a ver las señales de la vida, las sincronicidades, esas casualidades que no lo son. Que no hay casualidades. No hay casualidades. No hay casualidades. Todo tiene un motivo, bien, es por algo, pero se une, se relacionan de una manera que no tiene por qué ser lógica. Es decir, estamos hablando de cierta manera de las corazonadas, ¿no? Sí, señor. Esas corazonadas, sí, ese pensamiento. Que no es pensamiento. Que no es pensamiento, que es sentimiento. Que realmente. se te llega. Esto es. A mí muchas veces me dicen, pero bueno, ¿por qué dices eso? Digo, porque lo sé. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. O sea, es un pensamiento pero preexistente, existe de antes. Ya está, llega. Llega. Ese silencio interior, que yo creo que es muy importante. A ver, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Meditación? ¿Qué maneras hay para conseguir ese silencio? A ver, mira, la meditación es una vía magnífica para hacerlo. Meditar. Entonces, ponerte en una situación de recibir, sentir y no pensar. Eso se hace muy bien en la naturaleza. Cuando estás en una puesta de sol magnífica, siente que te llegue a las sensaciones. Entonces ahí la conciencia se expande, se abren canales mentales. Bueno, pues hacerlo, pero hacerlo. Luego ejercicios de concentración, que son, por ejemplo, darte 5 minutos para estar mirando una imagen, pues una postal o una foto de algún sitio, concentrarte en esa foto y luego empezar a describir todos los elementos que has visto en esa foto.
Cuanto más reconozcas, más concentrada estás. Más presente estarás. Más presente estás. Porque además todo el mundo exterior desaparece. No existe más que eso que tienes delante. Nada más. Pero entonces la magia viene de uno mismo. Pues claro. Pero si todos somos mágicos. Pero no es que existan, por ejemplo, espíritus benignos o malignos. Bueno. Todo viene de uno. A ver. Espíritus hay muchísimos. Porque, claro, porque es que, vamos a ver, porque existen... Las personas fallecidas son espíritus, que ya no están aquí, pero eso no quiere decir que no estén vivos. ¿Y eso cómo lo demostramos, Paloma? Que existen. Pues yo lo tengo muy fácil, porque a mí me lo cuentan ellos, porque yo los veo. ¿Y para los que no tenemos esa facultad de verlos o...? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido una presencia que no la veo, pero sé que está ahí, o he visto a mi abuelo que murió hace una semana. Estoy convencida que alguna vez en la vida, todos, porque de niños todos vemos cosas. Todos, es cierto, ¿eh? Sí, esos todos. amigos invisibles, ¿no? Amigos invisibles. Que no lo son. Pues no. O sea, me refiero que no son imaginarios. Que existen, y tienen nombre, y tienen un físico. Yo cuando era pequeña tuve uno, se llamaba Noel, y nos peleábamos y jugábamos, que era una maravilla. O sea que... Y mis hijas tuvieron otro que se llamaba Antonio y era muy pesado. A ver, mamá, espera que Antonio no está todavía. Mamá, que a Antonio no le gustan estas galletas. Mamá, que... Y un buen día les pregunté, porque ya no me hablaban de él, y me dijeron, se fue. ¿Y todos los espíritus, Paloma, vienen con un mensaje positivo, pacífico, a entablar un contacto? ¿O hay espíritus también malignos? Vamos a ver, lo de los espíritus malignos hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que el mal existe, y que existen espíritus que no están a gusto donde están, que tienen problemas ahí también, que pueden ser un poco más pesados, un poco más, que asusten un poco más, pero no tienen poder para hacer daño, no tienen poder para hacernos daño. Y nosotros eso lo ponemos nosotros con el miedo. En el momento que tú tienes miedo, te pones en sus manos. Se alimentan de tu miedo. Se alimentan de tu miedo y además pues harán más barrabasadas, digamos. Pues darán más golpes, abrirán más puertas, porque tienen el poder. ¿Tú te has enfrentado muchas veces, Paloma, a este tipo de espíritus, Sí, espíritus malignos? No, yo pocas, porque yo siempre digo que ese campo yo no lo trabajo. Mis espíritus... En cambio sí que le dedicas un apartado en el libro. Por eso, porque es que ha habido 2 veces en las que yo me he enfrentado y a 2 espíritus. Una vez fue en Guatemala con un chamán negro. Vamos a ver, porque lo que es cierto es que hay brujos negros, igual que hay brujos blancos, hay brujos negros. Los brujos negros utilizan la energía que no tiene signo, el signo se lo ponemos nosotros, la energía para el mal, para destruir. Eso es la magia negra. Entonces en la magia negra ya inmediatamente pues son los espíritus malignos. Normalmente es alguien malo que está haciendo el mal. Un mago negro que está Mago detrás, negro. Bueno, pues 2 veces me he enfrentado en Guatemala con un chamán negro, que fue muy difícil y muy dramático, digamos, ¿no? Porque se entabla una batalla ahí, de poder a poder. ¿Cómo fue esa batalla? Entonces, ¿Cómo fue? Pues fue que me llamaron, ya sabes que yo he vivido en Guatemala, ¿no? 3 años, y que mi chamán era de allí, y ahí aprendí. En una tierra donde no hay magos, hay brujos. El mago es un prestidigitador. Y hay chamanes blancos y chamanes negros. Aquí, como la palabra brujo está muy mal vista, pues hablamos de magos y magia blanca y magia negra. Bueno, pues en Guatemala unos amigos con los que yo fui en un viaje a Guatemala con ellos, porque ellos querían
que fuera a casa de una hija suya que le habían hecho una casa preciosa en una urbanización ideal, bueno, todo magnífico, pero desde que estaban en esa casa, los niños, en una habitación determinada de esa casa, los niños se enfermaban, los niños no podían dormir, y cuando salían de esa habitación, todo normal. Pero hubo que cambiarlos de cuarto, en fin, aquello era un desastre. Y yo fui, y entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer un ritual de, a ver, qué me encuentro, de encontrar, de querer traer hasta aquí a la persona que puede estar vengándose de algo o haciendo algo que no es de recibo. Hice mi círculo mágico, fundamental, eso que no es ninguna tontería lo del círculo mágico, porque el círculo mágico estableces una frontera entre un espacio sagrado, que es lo que hay dentro del círculo, y el espacio donde puede haber fuerzas oscuras que no quieran que se lleve a cabo ese ritual. Esa frontera mantiene a las fuerzas oscuras a raya. A raya. Bueno, total, que yo me meto en ese cuarto, yo dije a mis amigos, os quedáis en la puerta, observáis todo lo que pase, pero no se os ocurra entrar en el cuarto. No, pase lo que pase, no entréis. Y entonces apareció, yo me puse llamando a quien estuviera ahí, y apareció un chamán con su máscara chamánica, además, y estaba muy claro por el tipo de máscara que llevaba y por la actitud que era un chamán negro. Y quería ese espacio porque esa casa se había levantado en el terreno que él tenía, su ranchito y su santuario, digamos, donde su mesa ritual, donde él hacía todos sus trabajos. Y entonces le habían invadido su espacio. Él se había quedado, después de morir, atrapado ahí, en esa interfase, y seguía viviendo una vida virtual como la que vivía aquí. Y entonces lo que quería era que esa familia se fuera de su lugar. Y entonces fue muy duro porque es que él quería ganarme la guerra y él quería hacerse con el poder y yo no estaba dispuesta. Entonces hubo ahí una batalla de energía. Había veces que parecía que iba a traspasar el círculo, yo chute de energía mandaba y lo mantenía a raya, hasta que al final yo pude ganar la batallita y se fue. Pero en ese momento yo me caí desmayadita en el suelo de la habitación. Bueno, yo, claro, luego ya vinieron, nada, mareada, vamos, no desmayada, exagerado, yo también que me pongo aquí a exagerar, mareada, agotada. Y pues esa fue una batalla dura. Y luego, porque una alumna que yo había tenido, que era una alumna que era de tarot, que estaba aprendiendo tarot conmigo, y era una alumna que apuntaba maneras, o sea, tenía unas capacidades magníficas, pero buscaba atajos. O sea, ella quería llegar a ser maga en 3 fines de semana. Y claro, yo con mis aprendices llevo 15 años. 15 años. Trabajando con ellos. Ya son magos. Para llegar a ser un mago. 15 años. 15 años. Y hemos tenido que aprender muchas cosas. Y esta quería enseguida. Y entonces yo les había hablado de la magia cabalística en las clases y ella empezó a pensar que ella podía ser bruja, que ella, cabalística y lo que fuera, y que los rituales, y se había puesto a leer todo lo que pilló de esoterismo, a todos los esotéricos del siglo XIX, a Stanislas de Guaita, Eliphas Leví, bueno, todo lo que... Y se había hecho una ensalada mental espléndida y decidió que ya estaba preparada para hacer un ritual y enfrentarse a un mago muy famoso que ella quería hablar con él y que él le contara cómo veía los espíritus, cómo era capaz de traer los espíritus, y lo hizo. Y en su casa
se organizó un poltergeist de un calibre que no se podía vivir en aquella casa. Y me llamó por teléfono muy angustiada: por Dios ven a verme, por Dios ven a verme, yo no puedo vivir, creo que me voy a morir. Bueno, total, que fui a verla. Claro, cuando llegué a la puerta ya vino un vaso, un libro a la cabeza. Bueno, no te dan, pero bueno, aquella casa está en movimiento, toda la casa. Y me cuenta que había hecho un ritual y que había venido el espíritu del mago negro aquel, y que había dicho que, aparte de llamarla tonta, ignorante y de todo, que no se pensaba ir, que se pensaba quedar allí. Y allí estaba. Entonces tuve otro enfrentamiento, igual que con aquel chamán negro, con este personaje, y volví a ganar la batalla. Y se fue, y la casa ya se quedó paradita. Oye, pero se movía la mesa, y cuando la mesa se quedaba quieta se caían 3 libros. Y bueno, ir aquí yo, un auténtico... Mucha gente, Paloma, que esté escuchando este testimonio, dirán: esto parece una película, esto no puede ser real. Bueno, pues es real, es real. Vamos, sin irnos a esos extremos, investigando con el grupo EPTA, hemos vivido un poltergeist fantástico en un anticuario de Madrid, donde las piezas de un ajedrez de piedra, de las mexicanas, esas de piedras duras, volaban por el pasillo. Unas frutas de Brasil de madera en una cajita saltaban por los aires. Las arañas de cristal que tenían para vender allí, fastuosas, bailaban solas en una habitación cerrada a cal y canto, vamos, sin una corriente de aire ni nada. Todo. Eso no era ningún espíritu, no, era el dueño. El propio dueño. El que lo provocaba. Nosotros lo primero que hacíamos cuando llegábamos allí era poner nervioso al dueño. Y cuanto más nervioso, porque tenía muchísimo miedo, era miedoso. Y cuanto más nervioso se ponía, más se movían las cosas. Claro, eso es una capacidad de la mente. Capacidad de la mente, sí. Lo cual no descarta que no existan los espíritus. No, es que... Pues siempre hay un debate, ¿no? Claro, ¿esto lo provoca el individuo o es que realmente existen los fantasmas? Los poltergeist los provoca una persona viva. Uh-huh. Entonces, cuando hay un poltergeist, para que se produzca, la persona tiene que estar presente. Cuando esas cosas que pasan de puertas y golpes se producen en una casa, cuando no hay nadie también, o cuando hay cualquiera, no siempre el mismo, ya no es una persona viva la que lo produce, ya es una energía del otro lado. Para llamar la atención. Como siempre decimos en este programa, que no se pueda explicar mediante la razón o la lógica, no quiere decir que no exista. Que no, exactamente. Y yo creo que hay que empezar a derribar esas paredes mentales, esos muros mentales, con la lectura de libros como, por ejemplo, este de Paloma Navarrete, que se acaba de publicar y que os recomendamos, Otras fronteras, otras realidades. El aprendiz de brujo, por cierto, prologado por Cristian Gálvez. Sí. Que yo no sabía, es aprendiz de brujo. De brujo, mira, es que es muy gracioso. Es un personaje encantador, vamos, pues un chico espléndido. Nadie se lo esperaría, ¿no? Espléndido. Con una sensibilidad, además, que le interesa todo esto muchísimo. Y que tiene mucha intuición, es muy intuitivo, es muy creativo. Y entonces yo le digo: pues es que tú eres mi aprendiz de brujo favorito, lo que pasa es que no vienes a clase, pero en cuanto vengas a clase ya verás. Ya verás. Pues Cristian, ve a clase. Claro que tiene que venir. Paloma, gracias y mucha suerte con este libro. Gracias a ti, Alex, muchas gracias.